Bajo la piel de Karina. Entre las circunstancias más abominables de este mundo, siempre se hallan esas particulares en donde dudamos de nuestra cordura. Karina era una joven de 13 años. Cuando era pequeña, su madre la había inscrito en un taller de ballet que se impartía en un centro comunitario. En verdad, era algo maravilloso. Lucir elegante, bella y delicada es una forma de saber que se es más especial que otras chicas. Ser fino en un mundo tan hosco y torpe es algo que ayuda a construir una identidad propia. Desde entonces, Karina se sentía satisfecha de sí misma, a pesar de que desde 5 años atrás ya no había vuelto a colocarse las zapatillas, y era algo de lo cual se jactaba todavía. Para sí misma, seguía siendo una bailarina. Continuaba repitiéndose cada día que tarde o temprano volvería a practicar. Su cuerpo era delgado, tan grácil como el suspiro que surge cuando uno se ha enamorado perdidamente. Lucía tan digna, siempre caminando con el mentón erguido, los hombros atrás y caminando del modo más sobrio posible, evitando a todo costo menear la cadera o su torso. Necesitaba exhibir su clase antes que nada, y solamente a través de aquella actitud tan neutra era que podía demostrar el dominio de sí misma. Lamentablemente, lo único que Karina tenía para presumir era la apariencia. Por supuesto que le encantaba la música de Bach, Beethoven, Wagner, Tchaikovsky, Mahler, Dvorak y otros tantos. Sin embargo, ella solo escuchaba esa música sin indagar más sobre lo que los compositores buscaron plasmar mientras escribían la música. Por supuesto que era una lectora asidua, pero siempre leía sagas juveniles que tenían errores terribles en las tramas, o miraba programas de televisión sin mucho significado intelectual. Y tal vez, dentro de la banalidad que implica la existencia de este universo, eso no importe mucho, pero lo que sí importaba era que Karina se sentía superior a los demás. Sentía que el ballet la había transformado para siempre en una chica inalcanzablemente culta, y por supuesto, siempre hacía alarde de sus gustos refinados, a pesar de lo superficiales que eran. Era en secreto detestada por todos, pero creía ser la más respetada de su escuela. Una tarde, cuando regresaba a casa, encontró un panfleto promocional de una academia de ballet que daba a unas pocas calles, así que Karina optó por dar una vuelta cerca del lugar, solo para dar un vistazo. A ella le sorprendió mucho ver que en aquel lugar había una decoración muy hermosa. No se atrevió a entrar, pero se asomó por la vitrina. El salón era amplio, con un reluciente piso de madera y un gran espejo donde las bailarinas podrían observar si realizaban bien los movimientos. Aquel era el sueño de Karina, volver a practicar ballet y tal vez un día formar parte de una compañía y presentarse en un majestuoso espectáculo donde ella tendría el papel protagónico. A pesar del tiempo, ella continuaba realizando los ejercicios que disfrutara tanto en su infancia, y ahora podría volver si convencía a sus padres de pagar la mensualidad del curso. El lugar estaba vacío y no parecía que fuese a haber actividad pronto. Decepcionada, estaba a punto de marcharse cuando vio entrar a una mujer vestida con la ropa de trabajo. Sin calentamiento previo, la mujer comenzó a danzar frente al espejo, primero realizando las posiciones y después desempeñando una coreografía muy hermosa. Karina no recordaba haber visto a alguien con tanta gracia al bailar. Era tan delgada y bella que solo con moverse hipnotizaba. Era relajante, era exuberante, catártica. ¿Cómo era posible que alguien pudiese expresar tanta belleza con su cuerpo? Una vez que terminó de bailar, aquella mujer salió del salón y no volvió. Karina quedó conmovida. Aquella misma noche, le contó a su madre lo sucedido y entre ambas convencieron a su padre para que accediera a pagar las mensualidades de la academia. Al día siguiente, Karina acudió a aquel lugar y nuevamente vio a través de la vitrina para apreciar a aquella linda mujer que bailaba como una diosa. Solo quería verla antes de inscribirse. Tal vez no tenía alumnas y aguardaba a que alguien estuviese cerca para dar una demostración de lo que podría aprenderse allí. Nuevamente apareció
y comenzó a danzar de un modo hermoso. Una vez que terminó, Karina corrió hacia la recepción para solicitar inscribirse. El hallazgo más desconcertante la dejó anonadada. Aquel sitio estaba completamente vacío. Parecía abandonado, polvoriento y con una peste de humedad insoportable, como si el encierro hubiese hecho a aquel lugar presa de un olvido inédito. Totalmente extrañada, Karina decidió explorar el lugar. Definitivamente estaba abandonado, o eso creyó cuando al entrar al salón principal encontró nuevamente a la bailarina. Aquella mujer le invitó a formar parte de una sesión de prueba en el sótano. No parecía que aquel lugar tuviese un sótano, pero aceptó acompañarla escaleras abajo. Después de todo, el ballet vale muchos sacrificios. Karina estaba tan fascinada por volver a practicar ballet que no se percató de que aquella mujer tenía en la mano una botella de vidrio pequeña, con una capacidad aproximada de 200 mililitros. Y todavía estuvo menos alerta para advertir que los calentadores de aquella mujer estaban salpicados con un líquido marrón, muy parecido al de la sangre seca. Ambas descendieron por una escalera de aluminio en espiral. Entonces llegaron al salón tan hermoso que Karina vio a través del cristal. En ese momento sospechó que algo ocurría. Simplemente no coincidían las dimensiones del edificio. Era imposible que aquel salón, a través del vitral, estuviese bajo tierra. Sin embargo, cuando exploró el lugar todo estaba hecho un desastre. Karina se sentía muy nerviosa. En eso, la bailarina le pidió que se acercara a unos lockers y al abrir la puerta le mostró las zapatillas más bonitas que hubiese visto en su vida. No eran nuevas, pero tampoco estaban muy gastadas. Karina no pensó demasiado y se puso las zapatillas. Parecía como si estuviesen hechas a la medida. Aunque la emoción era bastante, ella no podía relajarse del todo. A pesar de la amabilidad de aquella bailarina, había algo en ella que no terminaba de convencerla, como si premeditadamente la hubiese atraído hasta el salón. Comenzaba a arrepentirse de haber ido cuando un grupo de chicas entró. Ahora era más razonable que la hubiese atraído hasta aquel lugar. Sola era una cosa, pero acompañada era muy diferente. Poco duró la tranquilidad de Karina cuando notó que las chicas se movían de un modo anormal, como si tuviesen las articulaciones rígidas. Podían flexionarlas, pero se notaba que les costaba mucho trabajo hacerlo. A ella le pareció descortés mencionarlo, pero no pudo ignorar que todas ellas tenían el rostro demacrado, como si hubiesen pasado en vela la noche anterior. Disimuladamente, Karina observó a cada una de ellas mientras la bailarina daba instrucciones de calentamiento. Todas tenían la ropa un tanto sucia, como si hubieran sido arrastradas por el piso polvoriento de la planta principal. Una de ellas tenía una gran cicatriz en el cuello, la cual burdamente intentaba ocultar con una mascada. Aquella cicatriz era muy ancha y abultada, como si hubiera sido una cortada muy profunda. Karina recordaba que su abuela tenía una semejante en el pecho, debido a que la operaron del corazón mucho tiempo atrás. Aquel grupo de jovencitas era muy inusual, y a pesar de que ellas le sonreían y que por fin volvería a practicar ballet, Karina no se sintió muy bien. La mujer finalmente les pidió colocarse en sus respectivas posiciones para calentar. Colocó un iPod sobre una mesa plegable y después conectó las bocinas. De inmediato sonó el segundo poema sinfónico de Mi Patria, compuesto por Bedřich Smetana. Ella conocía esa pieza. Todas comenzaron a seguir las posiciones de los pies, del 1 al 8, mientras la bailarina contaba. Karina siempre había sentido que la música podía transportarla a otros sitios, pero ahora sentía que verdaderamente su mente se desprendía del cuerpo. Sentía correr por sus venas una energía muy poderosa que súbitamente la hizo sentir ligera. Seguía los movimientos de las demás, pero fue como si alguien más tuviese control de su cuerpo. Cuando la pieza terminó, Karina sintió de golpe un cansancio abrumador y, sobre todo, una sed desmesurada. La bailarina volvió a los lockers y sacó de un cajón varias botellas con agua.
Ofreció una a todas las chicas, excepto a Karina, que no comprendió el motivo de aquella grosería. La mujer le dijo que al ser su primera vez, esa agua no le hidrataría lo suficiente. Entonces le entregó una botella que contenía un líquido azul. Supuestamente, la proveería de los electrolitos suficientes para hidratarse. Karina dudó un poco, pero aceptó la bebida. Aquella sed era insoportable. Cuando terminó de beber, se sintió revitalizada. Jamás había sentido un cambio tan brusco. De inmediato olvidó todas sus dudas sobre la academia y entregó a la mujer el dinero de la mensualidad de aquel mes. Sonriente, Karina subió a las escaleras, totalmente absorta en su alegría. En eso, miró sus pies y se percató de que no había devuelto las zapatillas. Giró sobre sí misma para regresar abajo, mas perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre el piso polvoriento. Entonces, el grupo de chicas apareció frente a ella. La tomaron por los pies y la trasladaron a una habitación oscura y húmeda. Una cegadora luz blanca iluminó todo. Karina estaba completamente inmóvil. Ni siquiera podía parpadear. Entonces la bailarina apareció. Tomó un trozo de vidrio y lo clavó en el pecho de Karina, encajándolo mientras la sangre brotaba lentamente. Con mucho esfuerzo, arrastró el trozo de vidrio a lo largo del torso de Karina y después con ambas manos tiró de la piel para arrancarla de los músculos. Con el mismo trozo de vidrio, volvió a repetir la operación con los brazos y piernas. Con ayuda de dos chicas, arrancó la piel de Karina, dejando solamente su cabeza intacta. Entonces vio que aquella bailarina extraía un frasco de un gabinete. En este flotaba una especie de animal antropomorfo y horrible. Parecía muerto. Sin embargo, cuando el frasco fue destapado, aquella cosa cobró vida de inmediato, retorciéndose entre las manos de aquella mujer, quien tan solo momentos atrás parecía una inofensiva bailarina de ballet. Con delicadeza, envolvió a la criatura con la piel que recién acababa de arrancar y volvió hacia el despojo de carne que solía ser Karina. Volvió a cortarla detrás de las orejas y retiró la piel que cubría la boca. Con un aparato totalmente desconocido, le arrancó la mandíbula y después la colocó sobre un recipiente metálico. La bailarina volvió a utilizar otro instrumento desconocido y separó las partes del cráneo, mientras Karina no podía hacer otra cosa que ver aterrada cómo la destruían. Cómo su cabeza se transformaba en una masa amorfa y descompuesta. La bailarina llevó todos los huesos de su cráneo hasta donde estaba aquella criatura, la cual estaba creciendo a una velocidad inverosímil. Entonces, ensambló el cráneo sobre la cabeza de aquella cosa como si fuese un casco, y ésta siguió creciendo hasta que pudo ajustarse perfectamente. Ya solo hacía falta el detalle final. Sin algún tipo de miramiento, la bailarina retiró los ojos y el cerebro de Karina de la piel de su rostro y cuero cabelludo y la llevó hasta aquella criatura y se la colocó encima, como si fuese una máscara. Después tomó un dispositivo extraño que emitió un rayo de color verde, con el cual pudo cicatrizar la piel sobre el cuerpo de aquel engendro, que lentamente adaptaba la forma de su cuerpo para lucir más humano dentro de la piel. Karina, quien desesperada suplicó a la divinidad porque todo aquello solo fuera una pesadilla absurda, volteó alrededor intentando advertir otros detalles ridículos que demostraran que todo aquello solo era una mala jugada de su imaginación. Pero era difícil mover las órbitas de los ojos que habían sido despojadas de su lugar. Finalmente, logró ver que la chica de la cicatriz en el cuello ya no la tenía. Por alguna razón, su bufanda había caído y ahora la cicatriz ya no existía. Se había borrado. Eso significaba que pronto se desvanecerían en la piel usurpada las marcas de aquella operación. Pronto aquel monstruo saldría al exterior pretendiendo ser ella. Entonces se escuchó una bella música, muy serena. «Ha llegado otra chica», dijo la bailarina. Todas salieron de aquella habitación en una fila.
volverían a realizar su pequeño espectáculo. No quedaban muchas esperanzas. Karina tenía su futuro asegurado: morir sola, desangrándose entre las tenebrosas paredes de aquella academia de ballet que jamás existió. Cuando Karina se había resignado a su destino, la bailarina regresó para arrojar su cuerpo inerte en un bidón. Había un líquido azul. Cuando cayó en el interior, sus restos comenzaron a disolverse. La bailarina revolvió un poco aquella solución y después sumergió un pequeño frasco para llenarlo. Debía darse prisa. Todavía necesitaba 6 chicas más para cubrir la cuota del día.